Creed en sus profetas. Martes 25 de mayo 2021. Mateo 27. Jesús es llevado ante Pilato. Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. La muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por eso aquel campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio fijado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Jesús estuvo de pie en presencia del procurador, y el procurador le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Él no le respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho. En la fiesta, el procurador acostumbraba soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Tenían en aquel entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Estando ellos reunidos, Pilato les dijo: ¿A cuál quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: Sea crucificado. Y el procurador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte diciendo: Sea crucificado. Y cuando Pilato se dio cuenta de que no se lograba nada, sino que solo se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: Yo soy inocente de la sangre de éste, será asunto de ustedes. Respondió todo el pueblo y dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados se burlan de Jesús. Entonces los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Después de desnudarle, le echaron encima un manto de escarlata, y habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha pusieron una caña. Se arrodillaron delante de él y se burlaron de él, diciendo: ¡Viva Rey de los judíos! Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. La crucifixión de Jesús. Cuando se hubieron burlado de él,
le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y lo llevaron para crucificarle. Mientras salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A éste lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó no lo quiso beber. Después de crucificarlo, repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando sus cabezas y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera, aún los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él y decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Es Rey de Israel? Que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo: Soy hijo de Dios. También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban de la misma manera. La muerte de Jesús. Desde el mediodía descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí le oyeron, decían: Este hombre llama a Elías. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una caña, le daba de beber. Pero otros decían: Deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús es sepultado. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. La guardia puesta ante el sepulcro. Al día siguiente, esto es, después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de que mientras aún vivía, aquel engañador dijo: Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver y digan al pueblo: Ha resucitado de los muertos, y el último fraude será peor que el primero. Pilato les dijo: Tienen tropas de guardia, vayan y asegúrenlo como saben hacerlo. Ellos fueron, y habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro
con la guardia. La oración, capítulo 8. La oración victoriosa. Si el enemigo logra que los abatidos aparten sus ojos de Jesús, se miren a sí mismos y fijen sus pensamientos en su indignidad, en vez de fijarlos en los méritos, el amor y la compasión de Jesús, los despojará del escudo de la fe, logrará su objeto, y ellos quedarán expuestos a violentas tentaciones. Por lo tanto, los débiles han de volver los ojos hacia Jesús y creer en Él. Entonces ejercitarán la fe. Oración y vigilancia constantes. Cuando con fervor e intensidad el creyente expresa una oración a Dios, Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo por el cual somos salvos. Hay en esa misma intensidad y fervor un voto de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración y motivación del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa el pasaje que dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Las peticiones deben ofrecerse con fe ferviente. Entonces llegarán al propiciatorio. Persistamos incansablemente en la oración. Dios no dice: orad una vez y os contestaré. Su palabra es: orad, sed constantes en la oración, creyendo que lo hayáis pedido. Recibiréis, yo os contestaré. Orar con fervor y sinceridad. Se necesita la oración diligentísima, ferventísima, agonizante, una oración como la que ofreció David cuando exclamó: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo he anhelado tus mandamientos, he deseado tu salvación. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Salmos 42:1, 119:40, 174, 84:2, 119:20. Este es el espíritu de la oración de lucha, como lo tenía el rey salmista.